Muy buenos días, mi nombre es Edwin Jair Navitarte Villabona y grabo este video para la clase de contratación estatal con el doctor Alex Rodrigo Col del curso 2525-178-36 a 2034 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación les voy a presentar mi infografía de la fase 4 de el curso que hemos tenido de contratación estatal. En esta fase yo tuve que seleccionar un tipo de contratación. En mi caso seleccioné la contratación directa y explicarla tanto normativamente como fácticamente en qué consiste este tipo de contratación. La contratación directa es una modalidad de contratación que en principio es excepcional. ¿Qué significa eso? Que se supone que la mayor parte de los contratos deben pasar por un proceso licitatorio. Eso con el objetivo de evitar que precisamente las entidades públicas terminen apropiándose indebidamente de el dinero que es de todos los colombianos. Como es lógico, ¿qué se hace? Que se les obliga a pasar por un proceso de selección que garantiza la transparencia e idoneidad de las personas. Se garantiza que no hay favoritismo y que las personas que fueron elegidas lo fueron porque son las mejores y no porque son las amigas del político de turno. A eso me refiero. ¿A dónde es? Acá, acá. A eso me refiero cuando digo que es una modalidad excepcional. Ah, bueno, acá con el mouse. Que es una modalidad excepcional. Ahora, como es excepcional, tiene unos casos muy concretos en los cuales se puede realizar la contratación directa. Es decir, es taxativa. Si yo tengo un tipo de contratación, sé que en esos casos concretos puedo hacer contratación directa porque solo en esos casos concretos la ley me habilita a mí para hacer contratación directa. Y otro de las características es que precisamente esta excepción a la contratación existe en Colombia porque hay momentos en los que es más lógico y más favorable que la persona o que la entidad pública termine contratando con particulares, por ejemplo, directamente en el caso de prestación de servicios. Si supongamos que yo tengo que hacer un contrato de prestación de servicios a un celador, pues hacer un proceso licitatorio también congestionaría indebidamente la administración, cuando sabemos que más o menos todos los celadores van a poder prestar bien sus funciones en el ejercicio de su propia profesionalidad. Para eso ya pasaron 5 años de universidad. Entonces, bueno, los celadores no particularmente, pero ellos sí tienen una capacitación. Pero en general son profesiones y oficios o cualquier tipo de prestación personal de servicios. Eso garantiza que además de que hay una transparencia, para casos muy concretos, como ya lo vimos, para casos muy concretos, hay eficiencia y celeridad en la contratación. Esa es la gran característica precisamente de la contratación directa. Entonces, como ya vimos, es una modalidad excepcional. Es una modalidad excepcional. La norma marco de la contratación directa es la Ley 80 de 1993. Es la norma marco. Cuando se habla de contratación directa, se habla de esta ley, pero ha tenido dos adiciones, que fue la Ley 1150 del 2007, que incluye actualizaciones muy concretas, y el decreto 1082 del 2015, que es un decreto que detalla el proceso como opera cada paso de la contratación. Es meramente procedimiento. Ahorita hace poco hubo una actualización también, es que las personas por contratación directa en modalidad de prestación de servicios van a tener que recibir directamente de la entidad. Bueno, esto no es solamente para entidades públicas, pero funciona porque la contratación de servicios personales es contratación directa, para tener que recibir directamente de la entidad sus aportes a seguridad social y ya no, como una especie de retención, algo anómalo, pero hay que decirlo. ¿En qué se basa? Se basa en la confianza y en otras características muy concretas, por lo menos, ¿cuáles son los casos en los que se puede hacer contratación directa? Entonces, los casos en los que se puede hacer contratación directa son cuando hay convenios interadministrativos,
Se asume que la otra entidad, que son dos entidades públicas, que no va a haber dinero que se le da a particulares. Entonces no hay detrimento, no hay sí, no se está generando favoritismo. Prestación de servicios profesionales. Cuando una persona presta los servicios o en general prestación de servicios, porque hay prestación de servicios profesionales y no profesionales, pero es prestación de servicios. Cuando son actividades artísticas también para la prestación de ese tipo de servicios, ¿no? Cuando es urgencia manifiesta, cuando no hay tiempo de hacer un contrato de prestación de licitación pública porque se vino un río. Entonces ahí también, cuando se arriendan inmuebles por parte de las entidades públicas, cuando hay contratos de ciencia o tecnología, que para eso deben ir avalados por el marco que genera conciencias. En este tipo de situaciones, evidentemente nosotros sabemos que no hace falta hacer un proceso contractual porque ya tenemos garantizado lo que precisamente busca, como vimos en la fase pasada, en la fase 4, lograr la transparencia y en la fase 3 también del proceso de contratación. La transparencia es la clave del proceso de contratación, pues eso en la contratación directa fue lo que a mí me causó más curiosidad, que se logra porque los casos taxativos en los cuales se permite también, por ejemplo, el caso de compra de insumos para la seguridad del Estado, ¿no? En estos casos sabemos que no va a haber, digamos lo que de forma fehaciente un proceso de falta de transparencia por el tipo de contrato. Entonces, al final, como se circunscribe a un ámbito tan concreto, garantizamos también la transparencia, que es el general de toda la contratación, garantizamos la celeridad, que sería como la excepción a la regla. Por eso me encantó la contratación directa. Entonces, tiene unos requisitos, tiene que tener unos estudios previos, un certificado de disponibilidad presupuestal, un acto administrativo de justificación, este es el más importante de todos, y una acreditación de idoneidad. ¿Qué significa esto? Que la contratación directa, por muy directa que sea y por mucho que le dé libertad a las entidades públicas para precisamente que la transparencia no vaya en detrimento de la celeridad y de la eficiencia administrativa, debe tener unos estudios previos, es decir, debe soportarse, eso también lo vimos en la fase 4, y es que hay un deber de tener, la transparencia no es solamente que la gente lo conozca, sino que haya un proceso anterior que se pueda también ver, que se pueda decir, oiga, exhibir, no, mire, yo hice esto antes, esto no sale de la nada. Debe tener un certificado, eso es casi que natural, es más un asunto contable, un acto administrativo, y es decir, debe haber un acto que justifique el proceso contractual, y ese acto debe ir justificado por ejemplo, no hay personal, entonces se hace un acto administrativo y todo que justifique que efectivamente existe una necesidad, que no es un capricho también, ay, yo lo quiero contratar a usted, entonces contratación directa para todo el mundo, no, debe haber también un proceso de lógica administrativa y la acreditación de idoneidad por parte de la persona que va a prestar el servicio, que es que si por lo menos yo tengo que contratar a un ingeniero de sistemas, pues no vaya yo a contratar a un albañil y decir, es que lo contrario por contratación directa, no, existen unos criterios de idoneidad. Y el paso a paso es, primero se planea dentro de los planes de acción de las entidades públicas, luego se justifica, se dice, oiga, se necesita esto, luego se celebra el contrato, luego se publica en el SECOP, aunque eso cambió, eso era para SECOP 1, acá, eso era para SECOP 1, ahora para SECOP 2, casi que la celebración está dentro del mismo ámbito de la publicación porque se realiza en la plataforma SECOP 2, vamos a ver cómo va con SECOP 3. Luego viene la ejecución y luego la etapa de supervisión, que todos los contratos de contratación directa deben tener un supervisor, una persona que diga si se hizo o no se hizo lo que se planteó en el contrato. Bueno, y habiendo dicho eso, también nos correspondía hacer una conclusión sobre la trascendencia contemporánea de la contratación estatal. Y mi conclusión gira en torno a algo que dijo un magistrado hace poco. Yo soy de Norte de Santander, hace poco hubo un evento de derecho administrativo y bueno, yo fui y bueno, un magistrado dijo algo que me causó mucho la curiosidad. Un magistrado del Consejo de Estado dijo, más del como que es el 30%, 40% del PIB, una cifra grandísima, depende de la contratación pública. Y yo vea pues, hasta ahí dato interesante. Cuando hace poco también en la noticia sale de ámbito jurídico que casi el 70% de la contratación pública termina en contratación directa, que es precisamente lo que yo estoy diciendo acá. Me causó más curiosidad y mi conclusión es que al final el Estado
para prestarnos servicios a nosotros los colombianos, que esto es lo importante, debe contratar cosas. El Estado para que todos vivamos bien, para que tengamos un Estado que cada vez nos da más cosas como la electricidad, pues no es que nos dé la electricidad, pero nos da la capacidad de tener un servicio de energía eléctrica, una estandarización, ¿no? Nos da el servicio de justicia, esto sí nos lo da el Estado, nos da ayudas sociales, carreteras, servicios administrativos como prosperidad social, como inspecciones de policía, Policía Nacional. Todo esto que el Estado nos da, porque el Estado nos da muchas cosas, demasiadas cosas, debe comprar insumos, debe contratar personas. O sea que la contratación estatal tiene una trascendencia enorme porque en el Estado moderno ya no es un Estado de tres o cuatro burócratas que regulan la sociedad civil. El Estado en sí mismo está anclado a la sociedad civil indesligablemente por la enorme cantidad de productos y servicios en los que vive hoy la sociedad civil. Entonces el Estado se va mezclando con esta sociedad y también debe consumir de esa sociedad productos y servicios. De allí la importancia. La contratación es hoy por hoy uno de los grandes asuntos del sector público, porque por un lado toca el dinero, que nos importa, pero por otro lado lo que me causa curiosidad a mí es todo lo que hace el Estado debe tener contratistas. Todo lo que hace el Estado debe tener contratistas. Esa es la gran trascendencia. Antes no era así. Antes el Estado era descentralizado y todo pasaba como fuera y el Estado no brindaba muchos servicios, por tanto no consumía muchos productos. La nómina de los tres funcionarios y ya. Pero hoy por hoy tenemos un Estado que nos tiene que garantizar casi todo. Eso ocurrió con la constitucionalización del Estado. Incluso si un privado no me da algo, ¿quién me lo debe garantizar a mí? El Estado. Termina siendo el garante supremo de todo y porque los derechos de las personas abarcan también prácticamente todo. Entonces, en esta mezcolanza tan interesante y positiva en búsqueda del estado de bienestar que hizo la Constitución del 91, no se dieron cuenta que el burrito que llevaba la carga siempre era la de contratación directa, porque todo esto dependía de que el Estado pueda contratar. Muchísimas gracias al profesor Alex por habernos enseñado todo esto. Alex Rodrigo Col, muy buen docente, muchísimas gracias y hasta luego. Mi nombre es Edwin Navitarte.